Hola, ¿cómo está? Bienvenido a esta nueva emisión de Economía en Tiempo Real, la última de este año 2020. Esta semana, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos anunció que el salario mínimo nacional para 2021 será 141 pesos con 70 centavos, cifra 15% mayor al actual, que es de 123 pesos con 22 centavos por día. Mucha gente en los medios de comunicación y en las redes se pregunta si subir salarios en medio de una crisis económica profunda como la que estamos no va a encarecer el empleo en relación con los ingresos de las empresas y generar así una mayor pérdida de puestos de trabajo. Otros se preocupan por la inflación, que subir salarios no es conveniente porque causa inflación y al final el poder de compra de este se diluye. Finalmente están quienes agregan que el aumento no tendría que haberse aprobado, ya que solo votaron a favor los representantes de los trabajadores y del gobierno, mientras que los representantes de las empresas votaron en contra. Para responder la primera cuestión, si el aumento del salario mínimo encarece el empleo, hay que notar que este aumento siguió el mismo procedimiento que los aumentos de los últimos 5 años. El 15% de incremento del salario mínimo se logra a través de dos mecanismos. Primero se usa el monto independiente de recuperación, el MIR, que es un aumento fijo en pesos. Este año el MIR es de 10 pesos con 46 centavos, lo que eleva el salario de 123 pesos con 22 centavos a 133 pesos con 68 centavos. Es importante mencionar que esto solo aplica al salario mínimo y a ningún otro nivel salarial contractual. A través del uso del MIR se ha buscado desde hace varios años que el salario mínimo se acerque al resto de los salarios, de los cuales estaba muy alejado. Luego, sobre los 133 pesos con 68 centavos resultantes, se aplicó un aumento del 6% como ajuste porcentual para compensar por la inflación pasada, llevando finalmente el salario mínimo hasta los 141 pesos con 70 centavos que tendrá en 2021. Es decir, si los trabajadores que ganan más que el mínimo también negocian subas salariales, el parámetro no es 15%, sino 6%. Tanto los representantes de las empresas como los de los trabajadores comprenden muy bien esta combinación de MIR y aumento porcentual y las razones detrás de ella, por lo que en las negociaciones colectivas no se espera que se acuerden aumentos mayores al 6%. Eso significa que no habrá un aumento generalizado de salarios del 15% y en consecuencia tampoco habrá un repunte de la inflación por esa razón. Además, la parte de la fuerza laboral en el sector formal, para quienes aplican estas leyes, que gana un salario mínimo es relativamente pequeña. Pasemos a la tercera cuestión, si CONASAMI tendría que haber dado su voto aún con los representantes empresariales en contra. Esta pregunta tiene varias interpretaciones y varias respuestas. Desde mi punto de vista, hubiera sido un error no apoyar este aumento, porque hubiéramos como país seguido aceptando que un trabajador o una trabajadora puede dedicarse a su trabajo de tiempo completo y aún así cobrar un salario que no le alcanza para alimentar a su familia. Mire, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el Coneval, al mes de noviembre de 2020, en las zonas urbanas del país, la línea de pobreza extrema por ingresos, es decir, lo que le cuesta a una persona la canasta alimentaria mínima, es 55 pesos con 87 centavos por día. Si consideramos un hogar con 4 personas, entonces se necesitan 223 pesos con 48 centavos por día para la alimentación mínima. Según los datos de las encuestas de empleo en la Ciudad de México, en promedio los hogares tienen un adulto que trabaja de tiempo completo y otro que trabaja de medio tiempo. En total tenemos el equivalente de 1.72 adultos que trabajan de tiempo completo. Por lo tanto, para cubrir la canasta alimentaria de pobreza, se necesita dividir el valor de la canasta alimentaria mínima por ese número, lo que da 129 pesos con 93 centavos. Si ese fuera el nuevo salario mínimo, lo que equivale a un aumento de 5.5%, solo alcanzaría para cubrir apenas las necesidades básicas de alimentación. En cambio, con el aumento acordado por un 15%, el salario mínimo se sitúa en 141 pesos con 70 centavos, por lo que en un hogar con 1.72 adultos equivalentes que trabajan de tiempo completo y ganan ese salario, lograrían un ingreso familiar de 243 pesos con 73 centavos por día, es decir, 20 pesos con 25 centavos por día más que lo mínimo para sobrevivir. Está claro que las familias tienen otras necesidades además de comer. Pero más importante, ¿es el valor de la canasta del Coneval suficiente para una alimentación digna y no solo de pobreza? De acuerdo con el estudio El estándar de ingreso mínimo para una vida digna en las grandes ciudades de México, que realizamos en el SAI este año, el costo de la canasta alimentaria digna por persona por día sería hoy en día 66 pesos
pesos, es decir, se requerirían 267 pesos con 4 centavos para 4 personas. Con base en ese valor, el salario mínimo, que solo considera la alimentación, pero digna, sería de 155 pesos con 30 centavos, es decir, 9.6% más alto aún que el salario mínimo que se acaba de aprobar. En conclusión, el aumento aprobado por el Consejo de la CONASAMI permite mantener el poder de compra de quienes ganan un salario mínimo solo un poco por encima de la canasta alimentaria de pobreza, pero se queda corto para ser un salario mínimo digno en ese sentido. Muchas gracias por su atención. Soy Marcelo de la Jara. Felices fiestas y hasta la próxima.